acerca, ¿verdad?, de Pablo y Silas. Es un pasaje bien conocido. En el Hechos capítulo 16, 25 en adelante. Es que Dios les bendiga, ¿verdad?, a todos. Amén. Gracias a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesús, Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Amén. Yo creo de que el oír, ¿verdad?, esta palabra, uno, ¿verdad?, primeramente se siente, ¿verdad?, regocijado. Segundo, ¿verdad?, que adquiere más fe y siente que, ¿verdad?, que la palabra del Señor, ¿verdad?, debe de llegar, ¿verdad?, a nuestros corazones, y sentimos que sí debemos de poner atención a ella para que, ¿verdad?, que haga obra más todavía en nosotros de lo que Dios ha hecho por medio de ella, porque nosotros Dios nos ha transformado, y eso es porque oímos la palabra de Él y creímos, porque aquí se trata de creer, ¿verdad?, de creer, porque estos pasajes de la palabra del Señor ya lo hemos oído. Hasta hay un cántico acerca de Pablo y Silas en Filipo, y nosotros lo regocijamos cuando, ¿verdad?, lo cantamos, ese himno, ¿verdad?, que es bien bonito, ¿verdad?, cantar himnos. Entonces, y vemos aquí, ¿verdad?, oímos esta porción bien importante de la palabra del Señor del libro de los Hechos. De los Hechos, porque sucedieron muchas cosas, ¿verdad?, que el escritor, ¿verdad?, Lucas escribió, porque Lucas fue el que escribió también este libro. Y él, ¿verdad?, se indagaba bien, ¿verdad?, acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y aquí vemos una parte de este relato de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué, verdad?, le había acontecido a Pablo y a Silas estas cosas. Y una de las cosas que más real se ha tenido en la iglesia, de la primera, podemos decir, uno dice la primitiva, que es la primera iglesia, que la primera iglesia fue de gran bendición, o sea que ellos tenían grandes bendiciones de parte de nuestro Dios, tanto espirituales como también materiales, aunque siempre en algunos tiempos, ¿verdad?, le faltó el alimento a algunos, ¿verdad?, porque siempre esas cosas, ¿verdad?, acontecen. Había hambre en unos tiempos, pero que sí, la iglesia primera fue de gran bendición. Hacían, ¿verdad?, los apóstoles
dice que hacían grandes milagros, grandes prodigios. Por las manos de ellos el Señor hacía grandes milagros. Pero también en esos milagros que llevaban, ¿verdad? Llevaban la predicación, ¿verdad?, los gentiles, porque aquí, ¿verdad?, estaban fuera, ¿verdad?, de Jerusalén, de Israel, cuando todas estas cosas acontecían. Dice en Filipos, otro lugar bien lejano, ¿verdad?, no allí en Israel, pero Pablo y Silas llevaban el mensaje, iban, ¿verdad?, y ellos no les interesaba lo que les pudiera acontecer, no les interesaba. Y este es un relato, ¿verdad?, bien bonito de creer. ¿Cómo cree, verdad, el hombre? Porque es bueno, verdad, que nosotros podamos examinar, verdad, si creemos de verdad en el Señor Jesús. Porque si creemos en verdad en el Señor Jesús, tenemos que obedecer, verdad, la palabra de Él, o sea, el Evangelio, y entonces hay un cambio total en nosotros. Un cambio total, ¿verdad? Hay un arrepentimiento total. No, ¿verdad?, a medias, sino que, ¿verdad?, hay un gran cambio, ¿verdad? Y de allí nosotros los mantenemos para alcanzar la vida eterna. Si no, ¿verdad?, no vamos a alcanzar la vida eterna. Si somos, ¿verdad?, fluctuantes, o como las ondas del mar que van y vienen. Entonces, por eso es necesario creer como manda la palabra de nuestro Dios. Porque en verdad creer, ¿verdad?, eso es tener una firmeza, miren, tener una gran firmeza de las cosas aún que no se ven. Uno, ¿verdad?, tiene una firmeza de que aquello así es, ¿verdad? Así es, no tiene ninguna duda. Por eso de que vemos aquí, ¿verdad?, oímos un relato como a veces, ¿verdad?, no lo leen, pero ya lo han visto o oído, ¿verdad?, muchas veces. Que aquí nos habla acerca de Pablo y Silas. ¿Qué es lo que, verdad? ¿Por qué los aconteció, verdad, estas cosas a Pablo y a Silas? Y aquí vemos una historia, ¿verdad?, como les decía, de creer, ¿verdad?, de creer, porque a eso, ¿verdad?, para eso es la predicación del Evangelio, para que la gente crea en el Señor Jesús, crea al Evangelio de Él, así como creemos nosotros también. Cada quien sabe cómo, en qué lugar, ¿verdad?, creímos en el Señor Jesús y su Evangelio. Es la palabra, ¿verdad?, que nos dejó el Señor Jesús. Entonces, habla aquí de mucho de creer, ¿verdad? Pero ¿por qué les aconteció, ¿verdad?, a ellos aquí en este lugar? A Pablo le aconteció muchas cosas. Pero aquí vemos, ¿verdad?, un relato nada más. En parte un relato. Pero dice más antes, ¿verdad?, de este relato que Pablo, mire, él se encargaba siempre de orar. Dice que en ese lugar de Filipos donde estaba, Pablo dice que llegaba a cierto lugar donde había un río y se reunía, mire, con mujeres allí en ese lugar. Bien raro, ¿verdad? Pablo se reunía con bastantes mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Allí en esos lugares dice que oraba, tenía su hora de que llegaba a orar. O sea que no es malo que oren, ¿verdad?, las mujeres. O sea, ¿verdad?, con los hermanos. Pero ellos eran temerosos, ¿verdad?, Pablo y Silas. El problema es cuando no son temerosos. Mire, o cuando la mente anda bien extraviada. Por eso es que hoy, ¿verdad?, en día, mire, todas mejor, si hay un varón, ¿verdad?, no se reúnen todas las hermanas o mujeres, ¿verdad?, que no sean temerosas todavía a Dios, sino que quieran, ¿verdad?, oír la palabra del Señor, gente todavía inconversa. Pero porque el tiempo es bien delicado. O sea, ¿verdad?, solo los enamorados hay. Mira, con eso, ¿verdad?, de internet y todo eso, mire, allí se ve el corazón, y que sea ministro, sea lo que sea, si enamora, ¿verdad?, a otro, si no enamora, y a veces, ¿verdad?, las enamoran por medio de todas esas cosas hoy en día, y son bien palpables que lo hacen. Imagínense si ya estuviera al de un montón de mujeres como hacía Pablo, que dice que les enseñaba a las mujeres a hablar de ese río, y entre todas las mujeres estaba Lidia. Y Lidia dice que cuando enseñaba, iba a enseñar y a la vez iba a orar. Mire qué bonito hacía Pablo.
Y entonces enseñándole a las mujeres ponía atención Lidia. Y dice que Lidia dice que se bautizó, o sea que creyó de todo corazón, que era temerosa a Dios. Entonces el creer, ¿verdad? Eso es lo mejor, creer, ¿verdad? En las promesas del Señor, creer, ¿verdad? En lo que Dios quiere para con nosotros. Lidia dice que oyó y creyó en el Señor. Y los invitó, mire, todavía los invitó a su casa, comió con los de ellos, ¿verdad? Mire todo lo que acontece. Para los que son bien temerosos, pueden estar entre medio, ¿verdad? De los demás. Mire, ahí solo mujeres casi habían, no dice, ¿verdad? Que habían hombres. Entonces, pero siempre hay, ¿verdad? No es que aquí hace más realce que habían bastantes mujeres oyendo, quizás el turno de las mujeres, ¿verdad? Porque así habla la Sagrada Escritura. No se los leo porque se me hace más largo. Pero lo que les quiero decir que creyó Lidia y dice que su familia y los invitó a la casa. Y después de ahí dice que, ¿verdad? Que fueron otra vez, quizás oraban en muchos lugares. Y eso lo hacían constantemente Pablo y Silas en ese lugar de Filipo. Pero ¿qué aconteció, verdad? Todo eso, ¿verdad? Mire, siempre hay malos espíritus en todas partes. Porque había una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y si ellos cuando iban, ¿verdad? La oración, allí iba la mujer detrás. Y esa mujer, ¿verdad? Todas las veces que, ¿verdad? Que iban, allí iba la mujer. Y entonces, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? Que esa mujer, ¿verdad? Les decía quiénes eran ellos. Mire, que eran, ¿verdad? Fieles, ¿verdad? A Dios. O sea que estas mujeres, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? Que tenía espíritu de adivinación. Hablaba verdad. Porque como tenía espíritu de adivinación, les hablaba verdad. Dice por aquí, dice, esto decía la mujer, mire detrás. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y eso lo decía todas las veces que lo veía. Iban para la oración, iba detrás. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Mire, un día tras día, dije que Pablo se sintió incómodo porque, ¿verdad? Todos los días le decían lo mismo, el espíritu de adivinación en las mujeres. Y después, ¿verdad? ¿Qué hizo Pablo? Como sintió incómodo, la reprendía en el nombre de Jesucristo y el mal espíritu se fue. Y como con eso tenían ganancia todos los de ahí, mire, por ese mal espíritu, y como el que tiene espíritu de adivinación, tiene ganancia, ¿verdad? Tiene ganancia. Entonces, cuando ya no les entraba la ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ya no tenían nada, los pusieron en mal. Ese es el problema. Que cuando, ¿verdad? Mire, en el Señor no es problema de nosotros, ¿verdad? Porque Dios hace milagros, que aún viendo, ¿verdad? Los milagros, ellos pudieron ver creído, ¿verdad? Cuando salió ese mal espíritu. Pero al lugar, ¿verdad? De darle honras y glorias a Dios, al lugar de creer a la predicación, ¿verdad? De Pablo y Silas, mejor lo pusieron en mal. Mire, así es, ¿verdad? El mundo. Como el mundo solo le gusta la ganancia. Y la ganancia, el amor al dinero, ¿verdad? Es que ciega el entendimiento de toda la gente, hasta veces de hermanos. Por el dinero se van. Y dice, ¿verdad? Que más adelante, dice la palabra, ¿verdad? De Dios, dice más adelante que, ¿verdad? Que lo que hicieron, ¿verdad? Alborotaron y mire, y lo llevaron. Los llevaron a, de verdad, las autoridades y los echaron, los azotaron con vara. ¿Creen que era poco, verdad? Lo que le sucedió? Le dieron una buena azotada con vara, dice, ¿verdad? Y después lo fueron a dejar al calabozo más que adentro, bien profundo, y le pusieron, ¿verdad? Y lo contaminaron con el cepo, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Las encadenaron bien. Pero como no es que es temeroso, entre más le hacen, más contentos. Miren, si de veramente nosotros tememos a Dios cuando nos hacen más mal, y que estemos allí, ¿verdad? Algo agonizando. Porque no solo porque lo van a agarrar, ¿verdad? A darle duro, ¿verdad? Un gran castigo, solo así lo pueden castigar, ¿verdad? El diablo, el diablo. Porque está en el corazón de esa gente. Está allí, ¿verdad? En el corazón de esos ambiciosos. Porque ellos eran ambiciosos, ¿verdad?
tenían bastante amor al dinero, por eso le hicieron a Pablo eso. Pero lo llevaron al calabozo más, ¿verdad?, profundo, y allí lo tuvieron. Pero a medianoche que ellos, ¿verdad?, no estaban llorando igual a uno cuando le agarra, ¿verdad? Mire, alguna cosa le está pasando, uno va a llorar pidiéndole a Dios que le quite aquello que ya no aguanta. Pero ellos cantando y galán, ¿verdad? Y es el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que ese dominio, ¿verdad?, por obediencia a Dios, ¿verdad?, está cantando, pues, ¿verdad?, que no se siente nada de amedrentado. Decía, ¿verdad?, una vez el hermano Pedrito, ¿verdad?, que Esteban, ¿verdad?, después que dio un gran discurso, ¿verdad?, a los fariseos y aquellos, ¿verdad?, ancianos, a ver cuántos habían allí, ¿verdad?, lo veían carita de ángel. Miren a Esteban, cara de ángel le veían y le rechinaban los dientes, ¿verdad? Cuando les decía, ustedes han matado, ¿verdad?, alrededor de la vida, ustedes, dije que le rechinaban los dientes. Y él dice que, ¿verdad?, que cuando, ¿verdad?, dice que hacían eso, que ya lo iban a ver, lo llevaron afuera y lo estaban apedreando, dice que vio los cielos abiertos y vio al Señor sentado a la diestra del poder de Dios. Él estaba sufriendo, no es así que no sentía nada. No le contradigo a la herencia de hermano, no, si nosotros, aunque tengamos el Espíritu de Dios, siempre sentimos. La diferencia es de que, ¿verdad?, que esté el poder de Dios y la fe no se lo va. ¿Entiendes? Si nosotros andamos fiel a Dios, si le somos fieles, ¿verdad?, nosotros sentimos todo, enfermedad, todos los que los hacen golpes, pero los que los hagan sentimos, pero a la vez sentimos el Espíritu de Dios que lo regocija nuestra alma. Entonces Pablo también en esa posición estaba, porque de verdad había creído en el Señor. De verdad le había dicho a Dios, Señor, ¿verdad?, ¿qué hago? Ya te va a decir qué vas a hacer, Pablo, ¿verdad? Te va a decir qué vas a hacer. Y el otro le dije, ya le voy a mostrar a este Pablo que sufrir por mi nombre. Entonces, ¿verdad?, Pablo creyó, ¿verdad? Y esa es la convicción, eso es lo que debemos de tener nosotros, ¿verdad? Creer nosotros, ¿verdad? Y eso tenemos una gran, ¿verdad?, seguridad en aquello que, ¿verdad?, que hemos creído. Es como una fe, ¿verdad?, que no puede ser que, ¿verdad?, y que, o sea, nosotros en una manera, ¿verdad?, podemos violar aquello que nosotros, ¿verdad?, hemos creído así, ¿verdad?, o cambiar de actitudes, sino que tenemos una gran seguridad, ¿verdad? Por eso es de que esta gente dice que, ¿verdad?, galán cantaba a Dios Pablo allí en la casa, a medianoche cantándole al Señor, y quizás más ungido. Si es que entre más está uno en debilidad en la carne, pero no en debilidad del pecado, es muy diferente. Porque si está débil por el pecado, ya está más muerto que vivo. Pero si está, ¿verdad?, en una debilidad, ¿verdad?, mire, porque le han hecho algo, ¿verdad?, está bien, ¿verdad?, quebrantado por algo que le hacen, ¿verdad?, cualquiera, ¿verdad?, el enemigo por medio de cualquiera, ¿verdad?, se siente quebrantado, pero el cuerpo, no el alma. Entonces, ¿verdad?, allí, ¿verdad?, siente, ¿verdad?, aquella fuerza interna, o sea, el Espíritu que lo hace, ¿verdad?, mire, sentirse regocijado, y entonces, ¿verdad?, es que canta, ¿verdad?, canta al Señor, y dice que, ¿verdad?, cantaban alabanza a las 12 de la noche, mire, cantando, y lo hacen con júbilo, ¿verdad?, porque entre más, ¿verdad?, el cristiano sufre, ¿verdad?, y anda con los pies firmes, él no anda viendo, ¿verdad?, alrededor en que lo estén allí, a ver que no sienta los aguijones, o no sienta que lo está haciendo el diablo, ¿verdad?, le está haciendo alguna cosa u otra, pero prevalece más el Espíritu de Dios, ¿verdad?, en el verdadero cristiano, permanece más el Espíritu de Dios, y entonces, ¿verdad?, lo que hace es predicar más, con seguridad, con autoridad, y lo que hace también, ¿verdad?, cantar al Señor con júbilo, y entre más le están haciendo, más alegre está. Miren la divinidad y perfección del poder de Dios, como decía Pablo, y él lo decía por esto,
¿verdad? Porque ahí estaba perfeccionando el poder de Dios en Pablo. Mire, entonces, ¿verdad? Es bueno que nosotros, ¿verdad?, tomemos el ejemplo de estos hombres. Por eso dice, ¿verdad?, que a medianoche cantando era un gran terremoto. Y no se podían ir. ¿Por qué no se podían ir? Todos estaban encadenados. Pero lo que yo veo aquí, ¿verdad?, que hubo un gran terremoto, pero las cadenas se le cayeron a todos se podían ir todos. Pero la idea de Pablo no es salir corrido, porque a veces uno quiere salir corrido de la prueba. Todos queremos salir corrido y a veces corremos, y no es pecado porque corra. ¿O creen que es pecado que corra, ¿verdad?, si lo van siguiendo, que le quieren hacer algo? No, si no es pecado, dije, si ¿verdad?, si los persiguen de esta ciudad, váyanse para otra. Jesús dijo eso, ¿verdad? Váyanse para otra, porque andan predicando el evangelio, no lo están persiguiendo por impíos. Porque una cosa es que los persigan por impíos. ¿Cuándo es que los persiguen por impíos? Porque le ha ido a robar la gallina de ahí del vecino, le ha hecho otra cosa, y entonces lo quiere matar, lo quiere echar preso, y entonces huye, porque aquello lo ha cometido. Esas son obras de impíos. Han huyendo porque le va a hacer algo, lo va a meter preso. Pero en los casos, ¿verdad?, de cuando es perseguido por predicar el evangelio, ¿verdad?, y todas esas cosas, hacer obras buenas, dice que, ¿verdad?, cuando ya se les ponían las cosas demasiado difíciles, la iglesia, ¿verdad?, ella huía a un lugar, pero tampoco se quedaba así con los brazos cruzados. Vaya, hoy se fue allá, lo vamos a esconder y ya no vamos a hacer nada. No, si ya allá, ¿verdad?, sentía también el fuego como sentía Jeremías. Así porque donde quiera que se vaya, siempre lo va a estar esperando el diablo. Eso ténganlo por seguro. Que aquí, ¿verdad?, el diablo anda por todos los lugares y dice, vaya, me voy a ir allá a Aguilar. Allá no está. No, y una sola vez lo está esperando allá, hacerle frente. Y como lo está esperando allá, tiene que predicar allá, ¿verdad? No haga lo que le haga. Entonces, por estos hombres, ¿verdad?, estaban, ¿verdad?, bien fervorosos, cantando y todo eso, que dice que hubo un gran terremoto, ellos, ¿verdad?, dice que, ¿verdad?, las cadenas se le cayeron a todos, y el carcelero asustado, porque se despertó, estaba bien dormido, se podían ver heridos, todos. ¿Cómo detenía un carcelero a un montón de reos? Nadie no lo puede detener. Pero como allí estaba, ¿verdad?, mire aquí, por eso la palabra del Señor dice aquí, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantando himnos a Dios cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Miren, no se habían dormido, les gustaba estar oyendo, ¿verdad? Les gustaba estar oyendo. Si es que la gente que, ¿verdad?, a veces hay gente que no le guste, ¿verdad?, pero hay otros que sí les gusta. Entonces, ¿verdad?, dice, los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea que cayeron las cadenas y estaban libres de salir para donde quisieran, porque el carcelero no los podía detener con una espada. Solo él estaba quizás cuidándolos allí, no dice que había más, porque si no se hubieran arrepentido más, pero dice que no, ¿verdad? Solo quizás él estaba allí cuidando, como estaban bien encadenados, ¿cómo se iban? Y en el calabozo más, ¿verdad?, profundo estaban, imagínense, ¿verdad?, el calabozo más profundo. Y entonces dice, ¿verdad?, que dice aquí que las cadenas se les cayeron, y entonces, ¿verdad?, él viendo todas esas cosas, no hizo más que sacar la espada, porque no se podían, ¿verdad?, ir todos los presos. Los romanos era ley que cualquiera que dejaba ir, ¿verdad?, un preso que estaba a su cargo, lo mataban. Esa era la ley romana, lo mataban. Entonces por eso él se sacó la espada, ¿sí? Y Pablo mira, ahí viene del auxilio. Pablo le grita, aquí estamos todos, le dijo, porque estaba lejos, porque estaba en el calabozo bien adentro, y el hombre afuera ya dice que le gritó, pues le gritó
gritó, ¿verdad? Aquí estamos todos. Porque como estaban bien adentro, él dormido y las puertas abiertas, pensó que ya habían ido y solo él había quedado. Pero no era así, nadie se había ido. Mire cómo es Dios, ¿verdad? Nadie, no se le había escapado ni uno. Igual, ¿verdad? En el tiempo que llevaban como 200 presos para Roma cuando llevaban a Pablo. Mire si no se fue ninguno y todos se salieron, ¿verdad? Cuando se deshizo el barco, todos salieron, ¿verdad? Mire todos los presos, ninguno se escapó, porque como el ángel del Señor también los sujetó, ¿verdad? Y allí también estaba el ángel del Señor. Entonces, mire cómo es el Señor, ¿verdad? De amoroso. Por eso es que, ¿verdad? Hay que creer de todo corazón, ¿verdad? En el Señor. Porque si creemos a media, ¿verdad? Ahí está el problema. Si creemos a media. Así como hemos creído desde el principio, hay que seguir. Y cuando lo está fallando, ¿verdad? Que ya vamos creyendo algo, ya algo, ¿verdad? Más o menos, es porque hay un desánimo. Y el desánimo viene porque también nuestro pie ya, ¿verdad? Está fuerito. Entonces allí tenemos que pedir a Dios, clamar, que lleguemos a la misma medidita, porque eso, ¿verdad? No los ayudan los hermanos, ni yo les puedo ayudar ni ustedes. ¿De quién es el trabajo? De cada uno, mira, de cada uno, ¿verdad? De que tenemos, claro, pueden pedir, Señor, ¿verdad? O hermano, estoy así, oren, ¿entienden? ¿Verdad? Cualquiera lo podemos afiliar, pero sí, ¿verdad? Cada uno tenemos, ¿verdad? Que esforzarlos, pues, ¿verdad? Esforzarlos para mantenerlos con esa creencia genuina hacia Dios, porque no solamente Él, porque lo dice aquí, se lo voy a leer así rápidamente. Dice: despertando el carcelero y viendo las puertas, dice, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, nadie se había escapado. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, o sea que lo sacó del calabozo, afuera de la paz. Mire, ¿y en qué condición estaban Pablo y Silas? Estaban bien azotados, todavía, ¿verdad? Estaban bien marcados, estaban los dos heridos, lo sacó. Mire, y mire la obra, cómo la hace Dios todavía, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Haciéndole llamamiento al carcelero, de una manera, ¿verdad? Que el carcelero dice que, ¿verdad? Les dijo, venir sacándole, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es buena palabra, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ya nosotros no, ya eso no le decimos al Señor, porque, ¿verdad? Ya nosotros, ¿verdad? Creemos, ya no le decimos. Lo que nosotros sí debemos de mantenernos en esa creencia en el Señor, ¿verdad? Que no debe de fallarles. Pero de ahí nosotros sí somos creyentes. No, ¿verdad? No creo que seamos unos grandes incrédulos nosotros todavía. Pero la incredulidad puede estar aún todavía. ¿Por qué puede estar todavía la incredulidad? Cuando algunas cosas de que el Señor, ¿verdad?, nos ha enseñado no las practicamos. Porque ahí sí hay incredulidad todavía. Entonces esa incredulidad debe desaparecer de nosotros. Debe desaparecer, porque si no, no va a ir aumentando, sino que va a ir menguando. De le dijo, ¿verdad? Dice aquí: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire qué bueno, tú y tu casa. En aquellos tiempos, como solo daban órdenes los padres, ¿verdad?, los hijos lo hacían para acá, los hacían para allá, ¿verdad? Y había, ¿verdad?, en aquellos tiempos más obediencia a los padres. O sea que podían los padres, pues, tener ese dominio sobre los hijos, pero hoy estamos en otra generación, ¿verdad? Hoy estamos en otra generación. Pero dice aquí, ¿verdad?,
Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren, qué bueno, ¿verdad? Y entonces dice, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, porque estaban pero bien azotados. Mire, les lavó todavía las heridas. Mire hasta dónde lo utilizó, ¿verdad? El Señor. Todo ese gran terremoto que sucedió fue para el bien del carcelero también, porque se convirtió, dice más adelante, él y toda su casa creyó, ¿verdad?, las palabras de Pablo y de Silas. Y ese es lo bueno, ¿verdad? Porque hay unos, ¿verdad? Mire, hay unos que pensaban, ¿verdad?, ellos hacer bien. Yo veo a través de la palabra del Señor que pensaban hacer bien mucho, ¿verdad? Muchos que dice que, ¿verdad?, que los mandaban los alguaciles, me parece. Dice, ¿verdad?, hay un relato aquí acerca, ¿verdad?, de que los sumos sacerdotes, yo veo aquí los sumos sacerdotes, mire, hablando de creer, ¿verdad?, en el Señor Jesús. Dice aquí, miren, en el capítulo 7, 45 del libro de Juan. Dice así que las autoridades habían mandado, o sea, los fariseos, saduceos eran autoridades, los ancianos eran autoridades en aquellos tiempos, los sumos sacerdotes eran autoridades. Dice que habían mandado unos alguaciles, miren, a prender al Señor. ¿Con qué seguridad traigan? Pero ¿qué es lo que pasó? Ellos, como había una gran muchedumbre, ¿verdad?, el Señor estaba disertando, ¿verdad? Y una de las palabras que estaba, me imagino yo que estaba diciendo, ¿verdad?, en la última, y era quizá una gran fiesta que había, y lo habían mandado, ¿verdad?, esta gente. Y ellos, ¿verdad?, oyendo al Señor, los alguaciles, decían, ¿verdad?, cuando termine pero no, ¿verdad?, que va de oírlo, ¿verdad?, a ver qué palabras bien dulces sentían esa gente, porque dice, ¿verdad?, que habló, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, de los ríos de agua viva, ¿verdad?, de todo eso, ¿verdad?, y dice, ¿verdad?, dice que también causó, ¿verdad?, divisiones en lo que oían, ¿verdad?, pero todo eso lo estaban oyendo ¿verdad?, esos alguaciles. Pero dice aquí, miren, capítulo 7, 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, que eran los que tenían autoridad y eran de la israelitas, y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Miren, ¿por qué no lo habéis traído? Ya estaban pero contentos de que se los iban a llevar al Señor. Lo estaban esperando, y yo me imagino que no mandó, ¿verdad?, poquito, porque para ir, ¿verdad?, mira, a agarrar a ánimo, a apresarlo entre medio de una muchedumbre, no tenían que ir unos dos, tenían que entre la gente se iba a oponer a algunos, tenían que ir varios alguaciles. Y dice aquí, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Mire la pregunta que le hicieron. Y dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Con la predicación, con la enseñanza del Señor Jesús, esta gente creyó, ¿verdad? Creyó que Él era el Mesías. Mire, los alguaciles creyeron. Entonces eso es, ¿verdad?, por la predicación de la palabra creen muchos. No solamente uno que tengan la espada, tengan, ¿verdad?, un M16, tengan, ¿verdad?, el mejor fusil, pero si estuvieran oyendo el mensaje de la palabra del Señor y los tocar igual a Lidia, los tocar igual al carcelero de Filipo, yo les digo, ¿verdad?, que se convierten a Dios, creen en el Señor Jesús. Porque ese es lo bueno, creer. Porque si el hombre no cree, que no cree, dice, ya es condenado. Hay una palabra bien determinada, el que no cree, ¿verdad?, en el hijo primogénito, ya es condenado.
hay una condenación por no creer. Entonces esta gente dice, ¿verdad?, que al decirlo algo así le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Creemos que él es el Mesías. En otras palabras le estaban diciendo. Y al sumo sacerdote, a los fariseos, que quizás estaban los saduceos, los intérpretes de la ley, y llegar, ¿verdad?, con esas palabras, ¿verdad?, ellos. Y miren más adelante, entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Esas palabras, habéis sido engañados, quiere decir, ¿verdad?, o habéis creído en él. ¿Habéis creído en él? Y ellos, ¿qué es lo que les había acontecido? Si habían creído en él, ¿verdad? Habían creído. Ya ellos, ¿verdad?, después me imagino que eran seguidores de Cristo. Miren, si al que quiere Dios, ¿verdad?, lo cambia en que tenga fusita y al rico, sea quien quiera que sea. Dios puede hacer la obra en cualquiera, sea malo, ¿verdad?, de los más malos, Dios lo puede cambiar. Y que éramos muchos de nosotros, ¿verdad?, tal vez no éramos asesinos, todas estas cosas no hubo en nosotros, pero siempre hubo pecado. Pero Dios los transformó, los cambió y creímos en el Señor Jesús a las palabras tal vez de un hermano humilde que estaba humilde porque no, ¿verdad?, son hombres elocuentes en la palabra del Señor, ¿verdad?, con corbata, mire ahí con saco, con buenos zapatos, humildemente, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor, y creímos a la predicación de ellos. Y eso es lo bueno, ¿verdad?, creer. Y ellos que habían visto ¿verdad?, al maestro, mire, al Dios de allí de Israel, allí manifestado, mire allí, cómo no iban, ¿verdad?, a creer si las palabras que habían oído les cambió, ¿verdad? Mire, el corazón de ellos les cambió a esa gente, ¿verdad? Yo me imagino que ¿verdad?, la espada por allá mejor la iban escondiendo, y arrepentidos, escondiendo si no hallaban qué hacer, ¿verdad?, allí, a aquella orden que les habían dado. Y mire, dice más adelante, dice aquí: ¿acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Le dijeron, ¿verdad?, ellos a los alguaciles: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mire, hablando de hablando de toda aquella muchedumbre, ¿verdad?, que muchos creyeron en él, porque todo el que creía en él, para ellos no conocían de la ley a profundidad y habían creído en Jesús, malditos todos. Mira, hasta nosotros los maldicen hoy todavía, los cristianos, los judíos de hoy en día que son, ¿verdad?, bien apegados a la Torá, no crea que no los maldicen a nosotros, porque dicen: maldito el que cree en un hombre. Y como Jesús vino y se manifestó Dios como un hombre, entonces para los judíos estamos bajo maldición nosotros. Mire qué tremendo, porque creemos a un hombre y lo hincamos ante un hombre. Entonces, pero por eso dicen los judíos: maldito es. Pero que aquí dice, miren más adelante, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos, o sea, maestro de la ley: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre primero? ¿No le oye y sabe lo que dice y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y hablando aquí, ¿verdad?, de Nicodemo también. Mire, Nicodemo también llegó de noche. Y cree que cuando se fue, ¿verdad?, Nicodemo no creyó en el Señor. Aquí dice que ya había creído Nicodemo. Tú, siendo maestro de la ley, no entiendes todas estas cosas, le dijo el Señor. Tú, siendo maestro, y si te dijeran las cosas celestiales, no vas a entender, Señor. Y le empezó, ¿verdad?, a hablar, ¿verdad?, acerca de, ¿verdad?, el reino de los cielos. Y el que no naciere de agua y de espíritu no puede heredar los reinos de los cielos. Y él se puso, ¿verdad?, a contradecirle al Señor, ¿verdad? ¿Cómo puede, ¿verdad?, ya viejo entrar en el vientre? Ya conocemos la historia. Pero miren, pero después se convierte, creyó en el Señor Jesús. Porque no solamente allí sale Nicodemo ya defendiendo al Señor.
Ya el que cree, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo lo defiende. Pero el que no ha creído, ¿verdad?, como la palabra del Señor lo manda, no defiende al Señor Jesús. Lo que hace es contradecir o estar de acuerdo, ¿verdad?, con aquel que, ¿verdad?, que mire, toma de menos al Señor Jesús. Pero si, ¿verdad?, de veramente, ¿verdad?, ha creído, ¿verdad?, lo defiende. Nicodemo lo defendió y también estuvo, ¿verdad?, mire, cuando llevaron el cuerpo, ¿verdad?, con aquel, ¿verdad?, rico, también ahí iba Nicodemo, porque ya era un hombre, ¿verdad?, convertido a Dios, y eso es lo que quiere, ¿verdad?, el Señor, que la gente, ¿verdad?, crea en el Señor Jesucristo. Y si creemos de todo corazón, ¿verdad?, somos salvos. Porque dice que después que le lavó las heridas a Pablo y a Silas, dice que, ¿verdad?, que fueron bautizados, mire, el carcelero de Filipo, él y su familia fueron bautizados. Entonces quiere decir, ¿verdad?, como dice, que crea y sea bautizado y persevere hasta el fin, este será salvo. Estaba cumpliendo eso, ¿verdad?, aquel carcelero de Filipo. Por eso es que es bueno, ¿verdad?, que nosotros creamos siempre, ¿verdad?, y no haya en nosotros ninguna, ¿verdad?, duda en lo que hemos, ¿verdad?, cómo hemos creído en el Señor Jesús. ¿Qué obras no ha hecho el Señor, pues, para que creamos nosotros en Él? Estamos bien seguros, porque muchos, ¿verdad?, de sus discípulos dicen que, ¿verdad?, dudaron, como, ¿verdad?, que Tomás dudó también, ¿verdad?, en el Señor, pero cree, ¿verdad?, que Tomás no tenía razón de dudar de que había resucitado el Señor. Le hacía falta creer más todavía. Había creído ya en el Señor, porque no es que no había creído. Anduvo 3 años y medio aproximadamente con Jesús. Había creído que Él era el Maestro, ¿verdad?, pero hacía falta que creyera más. Mire, le hacía falta, porque el Señor dice que los reprendió, ¿verdad?, a todos ellos por su incredulidad. A todos los reprendió. O sea que uno, ¿verdad?, mire, les dijeron las mujeres, ha resucitado el Señor. Y unos no creyeron, la mayoría no creyeron lo que Jesús había dicho. Que al tercer día, ¿verdad?, iba a ser entregado, ¿verdad?, mire, iba a ser entregado y iba a ser muerto por, mire, de su misma nación y por los gentiles. Pero al tercer día iba a resucitar entre los muertos. Eso le había dicho el Señor, ¿verdad?, a todos los seguidores, pero ni aún así no habían creído. Por eso es que es necesario creer, ¿verdad?, porque Tomás tenía duda también. Mire, y había andado con él, pero había una razón. Yo le doy, ¿verdad?, muchas razones, y Dios se lo permitió también, porque lo dejaron al Señor, en otras palabras, lo dejaron molido. Miren, molido al Señor. No es posible, dijo, que así como estaba, ¿verdad?, así ya llevaba de cuerpo, ¿verdad?, resucite al tercer día. No creo, y no lo veo, ¿verdad? Y no mete el dedito, ¿verdad?, allí, ¿verdad?, donde le metieron los clavitos y sus manos, y mis manos ahí en su costado, no creo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, Dios reprende la incredulidad y la puede reprender, porque se la traigo acerca de Tomás. Porque Tomás anduvo con el Señor como nosotros, ¿verdad? Como nosotros andamos con el Señor, porque ya hace tiempo, muchos hemos creído, ya casi 40 años. Imagínense, andamos como, o sea, ¿verdad?, andamos con el Señor. Andamos, les digo, porque, ¿verdad?, uno tiene esa seguridad de que, ¿verdad?, que es fiel a Dios. Ellos también, ¿verdad?, anduvieron con el Señor, pero mire, ya, ¿verdad?, en ciertas circunstancias, ya, ¿verdad?, en la resurrección no tanto creía Tomás, tenía que cumplirse eso. Mire, no creía. Si no hiciera esto y esto, no creo. Mire, con seguridad, no creo. Y cuando estaban las puertas cerradas, ¿verdad?, mire, entró el Señor, y vieron a qué hora entró. Pasa a vosotros. Y al primero que llaman es a otros, y no que a Tomás. Vení, Tomás, le dijo. Mire, vení, Tomás, le dice, ¿verdad?, meterme aquí el dedito, ¿verdad?, aquí en este hoyito, le dice. Mire, y ya Tomás ya llega a meterse. Mire, allí tenía la seña el Señor. Allí las tenía, y pues había un dito, me imagino yo un dito.
porque le habían traspasado la mano, le habían traspasado, y aunque cicatrices, Tomás no podía creer que en 3 días iba a cicatrizar todo, porque también estaba azotado por el Señor, bofeteado, todo morado, estaba todo aquí lleno de hoyitos, la cabeza de todas las espinas que le pusieron tenían hoyitos aquí, hoyitos, y porque le salió bastante sangre, azotado, y mire, hasta en los pies, solo los pies le dijo que no metiera los deditos, pero de ahí la mano en su costado sí, y Tomás se quedó pero asustadísimo. ¿Qué es lo que le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío, no así le dijo, Señor mío y Dios mío, porque me has visto, Tomás, has creído, bienaventurado los que sin ver creen. Mire, nosotros somos bienaventurados porque no lo hemos visto al Señor ni lo vimos como estaba. Solo los católicos lo hacen, ¿verdad? Todos por aquí, pero ni aún ellos no lo pueden hacer cabal, no lo pueden hacer, ¿verdad? Hoy que veníamos ahí lo llevaban, como hoy es día viernes, ahí con una cruz, pero ahí lo iban, lo sacaron entre 4, ¿verdad? Y en un pica, mire, lo subieron porque lo iban a llevar a otro lugar, después llevaban a María, toda de negro, porque como estaba de luto, de negro la llevaban con una señal negra. Mire, entonces así es el católico, pero ellas tienen una gran imaginación para dramatizar todas esas cosas. Es un drama que hacen, ¿verdad? Para que la gente se conmueve y diga llorar, ¿verdad? Y aunque sea brujo, ¿verdad? Mire, llorando, ¿verdad? El brujo, llorando la prostituta, mire, los homosexuales, las lesbianas llorando, pero ya a la vuelta, como no hay un arrepentimiento, no han creído como esta gente aquí, ¿verdad? El Señor aquí, ¿verdad? La palabra de Él da testimonio, sigue haciendo el mismo brujo, la misma bruja, la misma homosexual, la misma lesbiana, mismo ladrón. No han cambiado nada porque no han creído en el Señor. Solo es, ¿verdad? Nomás, ¿verdad? Solo quizás, ¿verdad? Algo ficticio, o sea, es ficticio lo de ellos. Pero nosotros no, nosotros, ¿verdad? Creemos de todo corazón en el Señor Jesús, de todo corazón creemos en el Señor Jesús. Y miren, otro ejemplo, ¿verdad? Así se lo voy a decir también ¿verdad? Que es bueno creer. Otro, ¿verdad? Mire, que creyó de todo corazón fue el centurión, ¿verdad? Después, ¿verdad? Que murió y expiró el Señor, ¿verdad? Mire, el centurión que vio, él se encargó, llevaba una compañía de soldados. El cargo que tenía el centurión era, ¿verdad? Mire, era de que, ¿verdad? Se cumpliera todo en el Señor Jesús. Todo, de azotarlo, de llevar la cruz, mire, que llevara ahí hasta la corona de espinas y que lo fueran a crucificar. Pero cuando vio, ¿verdad? Todo, él estaba enfrente porque él estaba comandando a todos los soldados que tenía allí a cargo, mire, de Roma. No eran de otros, eran romanos, porque dice que, ¿verdad? Iba a ser entregada a su pueblo y a los gentiles iban a dar muerte, los dos. Eso lo dijo el Señor. Por eso iba a Jerusalén. Entonces dice, ¿verdad? Que ahí estaba enfrente ese centurión. Pero ¿qué es lo que pasó? Primero vio que se empezó a oscurecer a las 3 de la tarde. Oscuro todo. Y tras esa oscurana pasó su tiempito, mire, y después de eso un gran terremoto. Mire, y el pelo dice que rompió en dos y se vio lugar santísimo. Y aquel, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? Mire todas estas cosas, ¿qué es lo que dijo? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mire, lo dijo. O sea, ¿qué es lo que le pasa al decir así? Creyó en el Señor Jesús. ¿Cree que este centurión se fue bien galán a servirle otra vez a Roma? Yo me imagino que, ¿verdad? Que lo que hizo, ¿verdad? Este centurión, ¿verdad? Arrepentirse y seguir, ¿verdad? Quizás a los apóstoles. Mire, investigar, porque los hombres esos son inteligentes. Todos los hombres.
investigar y seguir, ¿verdad? Que no habla más la historia de él, pero se arrepintió. Igual al ladrón, antes que muriera el Señor, estaba, dice, ¿verdad? Uno al lado derecho y otro a la izquierda. Y el ladrón sintió en su corazón, ¿verdad? Y él claramente le dijo, ¿verdad? Este justo, ¿verdad? Este no debe nada. Sintió el ladrón. Este no debe nada. Y crucificado. Mire, acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mire, se arrepintió el ladrón ahí. Y el Señor, ¿verdad? No le dijo, vaya, no, hoy ya es tarde, porque ya aquí estamos en la misma fe. No, le digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mira, yo meditando en estas cosas, porque muchos, ¿verdad? Hay muchos conceptos, ¿verdad? De eso, de que, ¿verdad? El paraíso y todo eso. Pero se me vino un día esto, ¿sabes qué? Que cuando, ¿verdad? Le dijo así, digo yo, quizás a lo que está refiriendo, porque hay cosas que uno no puede asegurarlas. Pero sí el Señor las dijo con seguridad. Que alguien, ¿verdad? Como Lázaro, cuando, ¿verdad? Lázaro dice, ¿verdad? La palabra del Señor, que él murió y se fue al seno de Abraham. Y allá es un paraíso, porque dije que ahí estaba en gloria el alma. Entonces yo me imagino que lo que le estaba diciendo el Señor, que iba a estar allá donde estaba Abraham. Mira, allá iba a estar en gozo por mientras, porque nadie hoy, ¿verdad? Nadie ha transformado el Señor, está en una sala de espera ahí. Yo me imagino que de eso le estaba hablando, ¿verdad? Que el alma iba a ir cabal donde estaba, ¿verdad? Lázaro. Y eso sí es bien claro, ¿verdad? Que una sola vez, ¿verdad? Ahí sí podía ir el alma. Y allí, o sea, que se fue el alma, ¿verdad? De ese ladrón, ¿verdad? Que se arrepintió, fue derechito allá, ¿verdad? Donde estaba, ¿verdad? Lázaro. Mire el seno de Abraham. Por haber creído, ¿verdad? De todo corazón a Dios. Entonces, bueno, que creamos de todo corazón para alcanzar la vida eterna. Porque si no, no la vamos a alcanzar, hay que luchar, ¿verdad? Dios les bendiga.